Otra pregunta. En ocasiones usted hace como una distinción entre el valor de la planta cannabis, el valor medicinal de la planta cannabis y el uso medicinal como entre comillas. Hay algo ahí que usted quiere hacer una distinción. ¿Nos puede explicar, por favor? El principio es que si estamos trabajando en un marco, en un contexto donde la realidad está integrada por distintos planos, el plano material y el plano espiritual, para referirse a toda la existencia que no es material. Lo espiritual después hay un montón de distinciones que durante el trabajo uno empieza a reconocer, pero en lo primario, en lo primero, está eso. Si el principio reconoce la existencia de un ser humano con materia y con espíritu, en ese contexto nosotros entendemos que la planta, la Santa María, la cannabis, tiene un efecto sobre la conciencia, o sea, facilita la conexión con la dimensión espiritual de la existencia. En ese minuto nosotros entendemos que se está realizando el ajuste del punto de vista curativo más esencial y trascendente, que es devolverle una dimensión de lo que es la riqueza y la existencia del ser humano. Ese efecto no puede no ser medicinal. O sea, eso es una medicina cuando uno enriquece la existencia del ser humano. Cuando le devuelve un capital que ha estado siempre en condición de latente. En ese minuto uno produce la cura. Y en ese contexto entonces se produce como la intención medicinal, pero ya esencializada, digamos. En ese efecto de modificar, de enriquecer cualitativamente el sistema humano, el ser humano completo, trae como consecuencia la recuperación de algunos equilibrios y la adquisición de algunas habilidades para, por ejemplo, trascender el dolor, trascender las náuseas secundarias a la quimioterapia, producir ajustes cualitativos finos que traen resultados en el plano más material. Es decir, por ejemplo, que si yo no padezco ninguna de esas enfermedades, también al usar cannabis también se puede hablar de un uso medicinal desde el entendido más esencial de la búsqueda del bienestar sano, entonces. Por eso que la enfermedad, cuando el contexto es un contexto esencializado, la gran enfermedad, o sea, la medicina que se necesita para curar la gran enfermedad, tiene que procurar el contacto con el espíritu. En ese minuto se está produciendo un ataque, un intento de neutralizar el déficit fundamental, o sea, la gran enfermedad, la enfermedad trascendente. Esa enfermedad, por tanto, el uso que una persona hace, más allá que comprenda, ¿no?, cuando lo utiliza, entre comillas, para efectos recreativos, o para efectos espirituales, o para efectos medicinales, siempre es medicinal. Nunca deja de ser medicinal la influencia de la planta, más allá incluso de la aproximación que el usuario haga a la planta. Eso es lo que en este minuto está ya en uso, el efecto que tiene en pacientes con depresión, con estrés, todo lo que tiene que ver con recuperar o recrear el contacto con la realidad es medicinal. ¿Y qué pasa con aquel usuario que es catalogado como el usuario adicto, como el enfermo, que lo asocian a como que habitualmente como que la planta le hubiese causado el daño? ¿Cómo explicamos esa? Bueno, la planta es la planta. La planta no es ni buena ni mala, tiene propiedades la planta. Ahora, el uso en el cual también nosotros coincidimos que es inconducente es cuando se usa la cannabis para desconectarse de la realidad, para evadirse de la realidad. Cuando la persona no tiene más competencia, cuando su personalidad no tiene atributos maduros, la persona se queda efectivamente usando la cannabis también u otras sustancias para escaparse de la realidad. Ese uso es inconducente, es un uso pero que no obstante, por los escasos efectos secundarios, resulta ser preferible a que sea usado para evadirse la realidad la cannabis que otras sustancias como el neopren, el alcohol, el tabaco, la pasta base. O sea, si hay que elegir con qué evadirse, qué entregarle a alguien para que se vaya mejor, cannabis.
con certeza. Sin embargo, hay un porcentaje importante, la mayor proporción de los usuarios en este medio en Chile, ¿no? Se sabe que los problemas del uso son un porcentaje que es inferior al 10%, o por ahí, no más que eso. O sea, hay un 90% de personas que hacen un uso funcionalmente conducente, que incluso vaya al entendimiento, genera oportunidades para recuperar una noción de realidad enriquecida. La mayor proporción, y en ese minuto ese uso es medicinal, es curativo. Y ese que aparece además teniendo problemas porque se evade con el uso de sustancias, eventualmente si se le pudiese habilitar, podría efectivamente beneficiarse del efecto de la planta. Con certeza, hoy día se sabe que pacientes de la población de manera espontánea, el paciente que consume pasta base, reconoce la inclusión de la cannabis como una puerta de salida, incluso como reducción de daño, pero que si se hace además una conducción del uso, si se hace el uso en un contexto de habilitación, en metacompetencia, evidentemente que puede dar respuesta a los desajustes fundamentales que tienen las personas que tienen tendencia a la adicción, con certeza. Hoy día, de hecho, el planteamiento nuestro reconoce las propiedades de la cannabis con potencialidad para modificar la percepción, expandir la conciencia y cultivar la espiritualidad. De hecho, nosotros creemos que la cannabis es una planta que permite facilitar el cultivo de la conciencia y que es una iniciativa intuitiva de la comunidad para cultivar y facilitar su realización espiritual.